Ok, bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16. Verso 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Yo hubiera salido corriendo. Se paró en muerto. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron a nadie porque tenían miedo. Es tremendo susto, ¿no? Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Fue a buscarla asustada, espérate, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Ahí está. ¿Cuántos días, 3 años caminando diciéndole que va a resucitar y ahora no? Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco, ¿qué? Está de moda esto de no creer, ¿sí ves? Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían ¿qué? A lo que habían visto resucitado. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos hoy que nos hables, que trabajes nuestro corazón. Tal vez, o es una realidad, no sabemos la Escritura, pero a la hora de ver las evidencias de que tú la cumples, no te creemos. Ayúdanos esta mañana en nuestra fe. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos a nuestro pastor, que es el que nos va a enseñar esta mañana. Ya dijeron, ya el hermano Jesse va a predicar. Que el Señor les añada bendición a sus vidas, amada iglesia. Y qué bueno poder reencontrarnos después de la pausa, ¿no? De los días santos.
jueves, viernes y sábado de gloria. He titulado esta reflexión Reafirmados para la misión. Las palabras de los que parten a la eternidad se nos tornan inolvidables y sus deseos se convierten en órdenes. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué todavía, habiendo la posibilidad de funeraria, por qué hay gente que se vela en casa? Porque el difunto dijo, a mí no me dejan solo allá, a mí me tienen que venir a velar a la casa. Y la gente, eso se vuelve orden y los familiares lo velan en la casa, con incomodidad y todo lo demás, pero lo velan. Eso a mí no me parece ni bien ni mal. Eso es asunto cultural. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se tiene en cuenta lo dicho por el Señor en el contexto de su muerte y resurrección? ¿Por qué todavía hoy, aún para muchos cristianos, la muerte sigue siendo una incertidumbre? Nosotros, la familia, mi esposa y yo, Jorgito y el mismo Efra, hoy, hace exactamente 11 años que nos tocó dejar el cuerpo de Eduardito en el cementerio. Una situación muy dolorosa. 31 de marzo del 2013. En vez de estar celebrando el culto aquí, nosotros estábamos en Betel con el cuerpo de Eduardito. ¿Cómo nos ha ayudado a nosotros a encarnar la resurrección en esta situación? ¿Nos llevó a llorar? Claro que sí, con esperanza, sin caer en la depresión y aprovechando la mínima oportunidad para predicar que en Jesucristo hay salvación, que Jesús fue la muerte de la muerte. Y por eso yo me disfruto cantando las canciones que cantábamos, porque adoramos a un Dios que venció la muerte, que dejó aquel sepulcro sin huésped y garantiza que algún día los sepulcros se quedarán sin huéspedes para siempre. El texto que Jesse nos leyó, lo que están comunicando en síntesis o lo que se ha llamado la idea exegética es que la resurrección de Jesús dejó al sepulcro vacío y allí recordarnos lo dicho y lo escrito y reprender la incredulidad de los renegados y que a pesar de ello el Señor siguió confiándoles la sublime tarea de la predicación del evangelio. Eso es esperanzador. De allí que mi aforismo, el cual ustedes quiero que se lleven para casa, es: la resurrección recuerda lo olvidado, reprende a los renegados, pero reafirma y respalda a los comisionados. Recuerda lo olvidado, reprende a los renegados y reafirma y respalda a los comisionados. El recordar en el sepulcro. ¿Cuál fue el sitio de convocación para las mujeres ese día? Según el relato, el sepulcro. ¿Y qué fueron a hacer ellas allá? Según el relato de Marcos, a ungir el cuerpo. Y en el capítulo 14, allí Marcos nos dice
estas se perdieron la oportunidad de poderlo honrar en vida. Pero sí, una, y Juan nos aclara que fue María la que derramó el perfume y Jesús la defendió ante el acoso de los hombres, especialmente de Judas, que a Jesús lo consideraron una caneca de desperdicio, pero esta mujer le ofreció lo más valioso que tenía, porque quien tiene a Jesús, lo demás pierde valor. ¿Pueden decir amén? Vea, si usted tiene a Jesús, ese tipo que le da casquillo a usted, ese tipo, póngalo a hacer fila, ¿veo? Y así sucesivamente, cualquier cosa. Si usted tiene a Cristo, lo demás pierde valor. Pero estas mujeres llegaron a destiempo a ungir a Jesús. Y ellas estaban animadas. ¿Por qué fueron ellas al sepulcro a ungir a Jesús? La cosmovisión que ellos tenían era que cuando había un muerto, entre más se llorara y más se gritara y todo lo demás, incluso los ecos del Antiguo Testamento dicen que se alquilaban plañideros o rezanderos o llorones profesionales, porque se tenía la creencia que los espíritus de los muertos demoraban 3 días por ahí rondando, y entre más los que eran sus dolientes lloraban y gritaban, de pronto él decidía volver al cuerpo. Esa era la creencia. Todavía se usa eso, ¿no? En La Guajira. Bueno, yo no sabía ese dato. Plañidera, sí. Y plañideros, porque de ahí también llorones profesionales. Entonces, eso parece ser que era la motivación que tenían a las mujeres. Ellas fueron a llorar. Pero escuche bien, eso es lo bacano de estudiar el texto desde el original. La connotación del original griego es mnemeion, que indica que el sepulcro, aparte de ser un lugar para enterrar muertos, es el lugar para recordar, para hacer memoria de lo que dijo el vivo. Entonces, ¿qué está comunicando Marcos? Marcos no está tratando de descrestar con el relato, impresionar con el relato de la resurrección. Para Marcos ese era un evento que iba a suceder sí o sí. Y sucedió. Entonces, para Marcos, este no es un evento que requería demostración ni sensacionalismo. La intención de Marcos era que los lectores creyeran y recordaran todo lo que Jesús les había dicho en el camino a la cruz. Y entonces, ¿a quiénes Jesús les dijo que él padecería, que sería muerto, pero que al tercer día resucitaría? ¿A quién se lo dijo? Dicen los textos en Marcos 8:31, y yo quiero que vayan allí para que ustedes estén claritos. Y comenzó a enseñarles a los discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Ese fue el primer anuncio. A Pedro, Juan y Jacobo, después que venían de la transfiguración, él les prohibió que comunicaran el hecho, que no comunicaran el hecho, sino después que él resucitaría. O sea que Pedro, Juan y Jacobo tenían un adicional a los demás.
Eso está en el 9:9. En el 9:9 dice que cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Después se lo dijo a todos en el versículo 9:30 al 32. Saliendo de allí iba pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Y da la razón, porque enseñaba intencionalmente, privadamente a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Tercer anuncio, 10:32 al 34. E iban por el camino ya encaminados a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y el miedo era porque él les había dicho: voy a ser muerto. Y tomando aparte de nuevo a los 12, a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Y bueno, el pastor Henry nos explicó que en el debate en el templo parece que los discípulos se corrieron y se fumaron. Y posiblemente no escucharon el debate de la resurrección que le plantearon los saduceos a Jesús. Y eso está en Marcos 12, 18 al 27. Es decir, que ese tema estaba puesto sobre la mesa. El tema del padecimiento, muerte y resurrección. Y allí en el debate con los líderes religiosos, él terminó diciendo que el que ignora las escrituras y el poder de Dios, los que tienen mentes iluminadas, no son más que mentes equivocadas por desconocer la escritura y el poder de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿cómo poder olvidar una verdad dicha con tanta recurrencia? ¿Por qué lo olvidaron? Y la lógica es esta. Oye, si él dijo 3 veces que iba para Jerusalén, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, pero al 3er día resucitaría, y pasó tal y como dijo, ¿cuál es la lógica? Oye, si se dio lo que él dijo, entonces estemos expectantes para la resurrección. ¿Sí me hago entender? Eso es lógico. Entonces dirán algunos: no, lo que pasa es que ellos no tenían al Espíritu Santo y entonces como no pudieron recordar. ¿Y por qué? ¿Y por qué otros desgraciados sí lo recordaron? Y ya se los voy a demostrar. Vayan a Mateo 26, 62 al 66. Y alguien que me lea esa cita. ¿Quiénes eran esos desgraciados? Mateo 27, 62 al 66. Alguien que se coloque de pie y me lo lea. Rapidito. Miren los desgraciados. Nos acordamos.
Ah, caramba, ¿y por qué eso sí recordaron? Y Jesús no había estado en privado con ellos, sino que se filtró la información. Oye, él está diciendo que va a morir, pero que va a resucitar al tercer día. De pronto fue que Judas le echó el cuento completo. ¿Seguro? Ve, Jessy, yo no había pensado en eso. Ustedes saben que estos líderes religiosos eran más políticos que religiosos, y cuando lo religioso y lo político se mezcla, eso es mortal. Por eso ustedes saben que yo no soy muy amigo de ese tema político. Jesús para ellos era un engañador. Y ellos fueron los que les tocó engañar para seguir ocultando y tergiversando la verdad. Ya ustedes saben que eso es lo propio o es la costumbre de la gran mayoría de políticos y de gobernantes. Siempre están pagando para ocultar la verdad. Volviendo a los discípulos. Los discípulos escuchaban, pero no prestaban atención. Y el pastor Henry dijo que parece que la única vez que ellos escucharon a Jesús fue cuando maldijo la higuera. La pregunta mía es, ¿qué tanto nos parecemos a los discípulos? No entendí. Parece que fueran los hermanos nuestros. Recuerden que Marcos le está escribiendo a una iglesia que está perseguida por el Imperio Romano. Política, ¿no? El emperador los perseguía por su fe. De noche, algunos de ellos los cogía para matarlos y los colocaban en un poste, lo amarraban, le echaban brea y servía para alumbrar los jardines del palacio del emperador. Y de día lo llevaban al circo romano para las fieras, entretenerse con las fieras para que los devoraran. Lo que Marcos le está diciendo a esta gente que estaba leyéndolo: Jesús, el siervo sufriente, se levantó de la tumba como lo anunció. Sufran con esperanza. Si mueren por la fe, tengan la certeza que la muerte no tiene la última palabra sobre la vida, porque Él se levantó de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo al inicio, ¿por qué tenemos claro las palabras de que se va? Hoy el papá, la mamá y todo lo demás. Y no recordamos con tanta claridad lo que el Señor nos ha dicho. Volviendo al hermano, estos hombres nos representan. Yo recuerdo con mucha precisión, especialmente los últimos 4 meses de vida de Eduardito con nosotros. Ese pelado tuvo unos encuentros personales con el Señor que de verdad yo estaba sorprendido. Y luego de que él se fue, es que empecé a entender y a recordar muchas cosas. Y dentro de esas, que me dijo ya al final que se despedía, yo estuve presente en todas las llamadas que hizo, que eran de connotación de despedida. Él me dijo: papi, siga predicando, que hay que estar preparados, porque la línea entre la temporalidad y la eternidad es tan corta que nadie sabe cuándo se da. Yo estoy preparado para irme a gozar con el Señor. Y por eso ese es uno de mis afanes. Si alguien se va, a mí no me sorprende, me duele. Pero lo que a mí sí me duele profundamente es saber que se fue sin el Señor.
El segundo elemento que encontramos en la narrativa, el tercer momento, es que el Señor reprende a los renegados. Primero invita a recordar, ahora viene a reprender a los renegados. Eso lo vamos a encontrar de los versículos 9 al 13 de la lectura. ¿A quién se le apareció Jesús en la narrativa? ¿A cuántas personas se le apareció en la narrativa de Marcos? Primero, a María Magdalena y luego a 2 de ellos que iban camino al campo. Y los 2 regresaron a los 11, a los que habían estado con Jesús. ¿Y qué pasó? A mí me gusta Reina Valera, que cuando llega María Magdalena a compartir la noticia, dice, y se negaron a creerle. Mira eso. Posiblemente porque era mujer y el testimonio de la mujer era como que eso no vale mucho. Y aparte de eso, Marcos dice que había estado endemoniada. Y cuando regresan los 2 que habían ido al campo y que Lucas nos da informes, que él los recrimina y les dice, tardos y duros de corazón, torpes para entender las escrituras. Y después de haberle visto, regresaron contándole a la gente y tampoco le creyeron. Son extras que Jesús está haciendo. El Señor tiene que hacer extras para que le crean. Ya Él lo había dicho. Entonces ahora se aparece a María Magdalena, a los 2 que iban camino al campo, y finalmente se les presenta a los 11 mismos y los reprende por ser renegados para creer lo que Él les había dicho con tanta recurrencia. Si se dan cuenta, les estoy hablando en clave de R, que no recordaron. Ahora Él los reprende por haber sido renegados para creerle. Esta actitud de los discípulos me lleva a preguntar, ¿cuántas veces yo me he renegado para creer lo que el Señor ha dicho para la cotidianidad de la vida? ¿Qué te ha dicho que a ti te ha costado trabajo creerlo? Nunca olvides que estamos frente al resucitado, que nos recuerda lo olvidado, reprende a los renegados, pero reafirma y respalda a los comisionados. Y allí aterrizamos al tercer punto, la reafirmación y respaldo a los comisionados. Versículos 15 al 18. Jesús se presenta y se encuentra a 11 renegados a creerle. Mi pregunta es, si usted hubiese sido Jesús, teniendo a 11 incrédulos allí, ¿qué hubiese hecho? Ya lo reprendió por su incredulidad. ¿Qué les hubiera dicho a ellos? Yo acá imaginándome, si yo hubiese estado en los zapatos de Jesús, le hubiese dicho, no, hombre, definitivamente ustedes me han decepcionado. He perdido el tiempo con ustedes, 3 años diciéndole lo mismo y ustedes nada que cogen. Ustedes, aparte de gordo, hinchados, primero me abandonaron. Pedro me negó. Y fuera de eso, no han recordado lo que les dije. Y les mandé razones con 2 personas diferentes, con 3 personas diferentes.
y ustedes todavía se niegan a creer que yo he resucitado. Mi proyecto con ustedes definitivamente es un fracaso. No, pero qué esperanzador es el libro de Marcos para nosotros. No, Jesús no hizo eso. A pesar de ello, no los desechó. Mire lo que hace. Mire lo que hace Jesús. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Reafirmados allí para ir a predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y respaldados. Porque mire, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en mis manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Jesús no los desechó, sino que los comisionó para que predicaran las buenas noticias. En otras palabras, lo que les estaba diciendo, vea, ustedes en la tarea de la predicación van a encontrar a gente que no les va a creer, pero también encontrarán gente que les creerá. Ténganles paciencia como yo se las he tenido a ustedes. Porque díganme una cosa, ustedes aquí ¿llegaron al evangelio de buenas a primeras? No, ustedes también fueron renegados. ¿Cierto, viejo Eddie? Ay, caramba, te estás escondiendo. Fueron renegados. Incrédulos. A esos pastores bandidos, robaplata. Y después el Señor lo puso a ser tesorero de la iglesia. ¿Cómo les parece? Si me hago entender, no fuimos peras en dulces. Costó que al fin entendiéramos el evangelio. Que su amor nos alcanzó, que fue más allá de, a pesar de nosotros. Por eso hay que tenerle paciencia a los que tú les compartes el evangelio y no te creen, te rechazan. Para que no descabecemos a nadie, no, es un impío condenado. Ya no tiene remedio, no, en Cristo hay remedio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparte de eso, y ustedes saben y han experimentado que Dios respalda a los que le creen. Porque si usted no es médico y a veces pone las manos sobre los enfermos y Él en su misericordia viene y sana a la persona. ¿Y eso qué? Eso es la gracia del Señor, no es más. Él allí respaldando al que va. Ustedes saben que aquí nos hemos enfrentado con poderes demoníacos y el Señor ha liberado a los endemoniados. Y uno, ¿quién sabe qué cosas se habrá tomado por allí? Y el Señor en su misericordia dice, yo te protejo y te guardo. Qué esperanzador es este momento. Dios no me desecha a pesar de mí. Sigue creyendo en que puedo ser un instrumento para predicar su buena noticia, el evangelio de Jesús. Y para los lectores originales, que eran los romanos que estaban sufriendo,
lo que les estaba diciendo, sigan predicando. Aunque ustedes estén en una cultura que no cree en la resurrección de los hombres en cuerpos mortales, porque la filosofía griega decía que el cuerpo era la cárcel del alma y quien se liberaba del alma, del cuerpo, ya su alma era libre. No, lo que aquí está diciendo el texto es que el cuerpo y el alma le interesan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las resonancias que nos deja esta narrativa? La resurrección de Jesús nos da esperanza para el futuro, pero nos impulsa a vivir rectamente en el presente. Para eso sirve la resurrección. Nos da la confianza que los daños y debilidades que sufrimos en este mundo y que nuestros cuerpos muchas veces tienen que sufrirlo, no permanecerán para siempre. Ese dolor que te está quejando, tenlo por cierto, que no será para siempre. La resurrección nos da la fuerza para enfrentar la muerte y el dolor y el sufrimiento de manera diferente. ¿Cuántos aquí han sufrido la separación de seres queridos? Aquí hay gente que hemos llorado a nuestros hijos. El hermano Jaime está aquí, la hermana Elizabeth. Y yo sí quiero decirles, el que ha llorado un hijo está en capacidad de llorar a cualquiera. Ayer me decía el intendente Juan Carlos que le tocó llorar a una niña de 5 días de nacido. Y doloroso, porque la situación económica y el tema no le prestaron ambulancia para hacerlo. Y él le tocó traer el cuerpecito de la niña en sus piernas de Barranquilla acá. Duro. Pero intendente, si has puesto tu confianza en Jesucristo, un día verás el rostro de tu hija. Pablo escribió a los santos en Corinto: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección nos recuerda que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Y a Él primero se le cree para poder verle. ¿Me están escuchando eso? Al Señor primero se le cree para poder verle. La resurrección no está para cuestionarla, sino para creerla. No está para ser demostrada, sino para predicarla. ¿Ustedes creen que si el Señor hubiese estado interesado en demostrar que Él resucitó, a quién se le debió aparecer primero? A Pilato y a aquellos desgraciados que yo les dije al principio. No. Sí, esos que no tuvieron gracia. Eso es lo que significa desgraciado, yerno. No es insulto. Jesús dijo a sus discípulos que ellos eran sus amigos, y un amigo jamás deja tirado en el polvo a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te ha levantado, como dijo Jesse al principio, de muchos sepulcros, del sepulcro del dolor, de las relaciones rotas, de las frustraciones por no haber obtenido lo que se ha querido, de las angustias. Pero un día nos levantará del polvo para siempre con cuerpos glorificados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te invito a inclinar tu rostro allí.
y pregúntate, ¿qué palabra tú tienes que recordar de lo que Él te ha dicho? ¿De qué asuntos tienes que echar memoria de lo que Él te ha dicho? Si Él ha sido tan recurrente al decir todo lo que es la dinámica de la vida, con Él a su lado, ¿por qué ha de sorprendernos cuando nos visitan las calamidades? Sí, enfrentamos las calamidades y no queremos hacerlo, pero al escuchar al Señor las enfrentamos de manera diferente, con expectativa que el Señor jamás nos dejará tirados. El Señor jamás nos ha olvidado y jamás nos olvidará. Que el Señor no tenga que reprendernos por ser tardos y obstinados para no creerle. Señor, qué esperanzador es de saber que tú no reniegas de nosotros, sino que nos reafirmas a pesar de nosotros. Tú sigues confiando en nosotros. Tu proyecto redentor ahora lo delegas en gente frágil como nosotros. Gracias por respaldarnos. Gracias porque no estamos solos en este mundo. No estamos solos en esta tarea. Gracias, Señor, porque tú nos das la fortaleza para sobreponernos al dolor y al sufrimiento con la certeza de que esto no será para siempre, porque tú venciste al pecado y a la muerte. Gracias, Señor, porque tu resurrección dejó al sepulcro sin huésped. Y finalmente dejará a todos los sepulcros de esta vida sin huéspedes, porque tú nos llevarás para siempre a tu gloria eterna. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias te damos.